Ok. Entonces vamos a ver la educación como fenómeno social. ¿Por qué la educación es un fenómeno social? Porque está directamente ligado con la dimensión social del ser humano. Entonces, el individuo, ¿sí? Es decir, la persona, ¿sí? Es una mezcla entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? Es decir, eso significa simbiosis, ¿sí? Eh, Significa asociación, reunión. Eso sería la palabra simbiosis, ¿sí? Sería como una especie de reunión. Es como si viniera por un lado la naturaleza humana, nuestra carga genética, XX o XY, y por otro lado vinieran todas las cosas que hay en nuestro alrededor. Las, las paredes, los árboles, el techo de la casa, las palabras, las comidas, los gustos, todo lo que hay en nuestra cultura, en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, el individuo, ¿sí? La persona, ¿sí? Usted y yo, somos el resultado de esta reunión, ¿sí? De esta simbiosis entre la naturaleza humana, ¿sí? Y la cultura, ¿sí? La naturaleza sería como todo esto que tenemos y que nos hace ser o bien hombre o bien mujer, y que tiene una base genética, ¿sí? Y que nos permite estar aquí presente en la realidad. Pero no somos solo eso, sino que también somos lo que está a nuestro alrededor. Es decir, cada uno de nosotros que está aquí presente en esta sala no es solamente la unión de uno óvulo con un esperma, sino también son todas las palabras que nos dicen de cuando nacemos, la forma en que nos visten, la cultura, ¿sí? Las comidas que nos dan, todo, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Entonces, cada uno de nosotros, la persona, ¿sí? La persona en concreto, acá lo voy a poner, la persona, Profesor, hombre o mujer, dígame. disculpa que lo interrumpa, pero no está compartiendo. Ah, es que es muy importante que me lo diga. Entonces, la persona, ¿sí? Ahí sí se ve, ¿cierto? Ahora sí. Ahí está. La persona, ahí se ve mejor, ¿cierto? Lo que pasa es que lo había puesto en pantalla completa, pero el problema es que no puedo poner ahí cosas y me gusta escribir algunas cosas. Entonces, la persona, ¿sí? Usted y yo, cualquiera de nosotros, necesitamos de la cultura para vivir biológicamente. Mm, entonces, no somos solo naturaleza genética, sino que también somos cultura, ¿sí? Y la cultura son nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, los edificios, el lugar donde nacemos, la naturaleza, ¿sí? Las palabras, todo aquello que nos da la posibilidad de estar en un lugar con significados. Y entonces esta mezcla, ¿se fija? Esta mezcla humana entre lo que es esta experiencia biológica más lo que acabo de nombrar. Entonces, la cultura, ¿sí? eh, desarrolla la naturaleza humana, ¿sí? Uno llega a un hogar, en el hogar lo cuidan, más o menos, mejor, peor, lo cuidan. Y luego, en esa experiencia, uno va creciendo, entonces pasa de la niñez a la pubertad, ¿sí? Y entonces uno va adquiriendo ideas sobre lo que es la vida,
los gustos sobre las comidas, los gustos sobre los colores para vestirse, el equipo de fútbol, la música, em, lo que significa el amor, lo que significa el dinero, la relación de pareja. Bueno, pero todo eso no se hace en el aire, se hace en nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza humana es biológica. Entonces, esa mezcla es el ser humano. Bien, desde esa perspectiva entonces, el medio, ¿sí? La calle, la familia, los amigos, el trabajo, los medios de comunicación, la televisión, todo eso nos da la posibilidad de ir agregándole más cosas a nuestra vida y vamos armando lo que somos hoy día. Y en las sociedades, en la medida que se van complejizando, van entregando elementos para que las generaciones se vayan mezclando y se vayan produciendo dependencias de una generación a otra generación. Hoy día, a pesar de que hay más posibilidad de comprar muchas cosas, es más difícil encontrar trabajo porque van exigiendo más cursos. En consecuencia, la gente necesita pasar más tiempo con los papás. Y entonces, desde esa perspectiva, la gente depende más de una generación que antes. Antes, a lo mejor, las personas aspiraban no tanto a tener un trabajo, un estudio universitario, entonces las dependencias que tenían de una generación a otra generación eran una dependencia menor, en consecuencia, eh, en las sociedades también eran menos complicadas porque se requerían menos conocimiento. Hoy día, en cambio, es necesario tener más conocimiento y para cualquier cosa piden más estudio, entonces la gente estudia en la universidad. Al estudiar en la universidad no se va tan rápido de la casa, al no irse tan rápido de la casa depende de sus papás. Entonces hay más dependencia de unas generaciones a otras. Y esa perspectiva nos hace ver en forma sencilla, pero clara, de que el mundo en que vivimos hoy día es un poquito más complejo que el mundo en que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos, que antes era más simple y entonces la gente tenía más posibilidad de acceder a trabajo y todo lo demás sin tener que estudiar tanto. Y entonces, desde esa perspectiva, entonces, la educación eh, se produce en contextos sociales, ya sea influidos por la cultura en la cual la persona está. Entonces, claro, hay una fuerte relación entre el contexto en el cual se da la educación y también las necesidades que tiene esa sociedad. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. Bien, entonces por un lado tenemos una carga genética, ¿sí? Y es una carga genética que se desarrolla en un ambiente, en un contexto, ¿sí? En un ambiente familiar, ¿sí? Y en este proceso se dan dos cosas, la herencia genética y el medio, y esto produce entonces la maduración, que lo que hace es desenvolver esta carga genética, y por otro lado está el aprendizaje,
que asimila, que responde y se da la interacción con el medio ambiente. Entonces, por un lado, está la herencia como primer elemento de configuración y por otro lado, está el ambiente en donde el ser humano recibe las influencias y se conforma su personalidad. Bien, preguntas, estimados jóvenes y niñas. Profesor, ¿podría volver a explicar eso que no lo pude comprender? ¿Qué no puedo comprender? Cuente. ¿Hola? Andrés, ¿algo no puedo entender? ¿Qué fue lo que no puedo entender, Andrés? Es que usted habló de la carga genética, pero no pude comprender eso. Y yo intentando meditarlo, ahí me perdí. Profe, está silenciado. Así es. Todos los seres humanos tenemos una carga genética. ¿Sí? Esa carga genética puede ser XX o XY. Y también, y eso XX y XY nos da y nos configura como somos, ¿cierto? Nos configura ah, y nos hace ser hombre o mujer, ¿sí? Desde esa perspectiva, los seres humanos entonces tenemos una estructura biológica que nos hace ser de una forma determinada ante la realidad. En esa carga genética están nuestros patrones hereditarios, ¿sí? Entonces, las personas tenemos por un lado los aportes que hace la mamá, por otro lado los aportes que hace el papá, ¿sí? Y entonces esos aportes que hacen los papás, por un lado, y por otro lado las mamás, nos hacen a nosotros tener una carga genética y nos conforman biológicamente. Esa conformación biológica hace que podamos tener ciertos rasgos que nos hacen ser humanos, más parecido al papá, más parecido a la mamá, o a la familia del papá o a la familia de la mamá. Ahora, esta carga genética, ¿sí? También está en interacción con el medio ambiente, ¿sí? Y entonces, esa interacción con el medio ambiente es lo que permite que esta carga genética se desarrolle, ¿sí? Un niño pequeño recibe entonces los aportes de la mamá, los aportes del papá, pero se da, ese niño pequeño es ese ser humano
biológicamente hablando, necesita del medio ambiente en el cual está inscrito, en este caso el más cercano a la familia y luego la escuela. Y en ese medio ambiente, ese niño se desarrolla como ser humano. Entonces, cuando uno está en un colegio y tiene niños al frente, 40 niños, todos esos niños tienen una carga genética que ha aportado por una parte el papá, por otra parte la mamá, pero que además esa carga genética ha sido influenciada por el medio en el cual esos niños se desarrollan. En consecuencia, esos niños son lo que son, no solo por la carga genética, sino también por el medio ambiente en el cual se han ido desarrollando como personas, como seres humanos. Y entonces puede ser que en algunas familias les guste más el color azul y a otros el color verde. Puede ser que algunas familias consideren que es más importante estudiar y en otras trabajar. Bueno, todos esos niños que están dentro de esa sala son personas, ¿sí?, que tienen una estructura genética que los hace ser humanos, pero también han vivido en un ambiente social, familiar, que completa esa carga genética. Entonces, humanamente hablando, todos los seres humanos tenemos esa carga genética, pero somos humanos porque estamos constantemente desarrollándonos en un medio ambiente social, cultural, ¿sí? Por lo tanto, ese ambiente social y cultural configura la manera de la cual nosotros vamos a estar en el mundo, nuestra personalidad. Y en consecuencia, nos va a hacer ser, nos va a dar la posibilidad de ser, de hacer, de sentir de una forma determinada. Por lo tanto, los genes no nos condicionan tanto como nos condiciona el entorno cultural en el cual nosotros estamos insertos. Desde esa perspectiva, entonces, yo, como dice también Naciones Unidas, los talentos están repartidos en todas las capas sociales. El problema es que no todas las capas sociales tienen los ambientes culturales para que se desarrollen. En consecuencia, necesitamos escuelas públicas gratis de primera calidad para que los niños y niñas, independiente del origen que tengan y de la familia que tengan, puedan encontrar en la escuela un espacio de desarrollo de todos sus talentos. Porque la inteligencia no tiene que ver solo con lo genético, sino con las posibilidades de desarrollar los talentos, y eso es social y cultural. Entonces, si no hay escuelas públicas buenas, se pierde mucha gente muy valiosa en este país y en cualquier país del mundo. En cambio, si hay escuelas buenas y de profesores de calidad, lo más probable es que el hijo de un obrero, el hijo de alguien que no tenga dinero, al estar en interacción con buenos profesores, va a poder desarrollar todos sus talentos, ¿sí?, y llegar hasta donde él quiera llegar, si es que como país y como Estado aseguramos una educación universitaria gratuita. Y entonces la educación gratuita, universitaria, no es un privilegio, es un derecho. Claro, hay gente que le gusta hacer negocio con la educación. Yo no lo comparto, creo que es un derecho. Desde esa perspectiva, entonces, lo genético es muy importante, pero lo cultural es más.
Y lo cultural se construye. Y si una familia no lo puede, no tiene un desarrollo cultural, entonces la escuela tiene que suplir ese desarrollo cultural. O reponer o darle todas las posibilidades a ese niño y a esa niña que se desarrolle para que tenga una vida lo mejor que pueda tener. Bien, estimados niños y niñas, ¿me entienden ahora? Sí, profesor. Ahora lo entendí. ¿Alguna pregunta de los demás? Entonces, la maduración se da a nivel de la carga genética. Los niños pequeños están constantemente tomando leche de la mamá, pero cuando le sacan el aire, o los chanchitos como decimos en Chile, ese niño por lo general bota algo de leche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque genéticamente aún no es capaz de controlar y cerrar las válvulas de devolución de la leche del estómago, ¿sí? Llega un minuto que genéticamente madura y ya el niño no devuelve la leche, a menos que uno después tenga una hernia al hiato, y ahí sí que uno devuelve todo, no solo la leche, ¿sí? Bien, pero por lo general uno madura y entonces no devuelve la leche, ¿sí? El aprendizaje se da en la medida que las personas interactúan con el medio. Un niño aprende a sentarse bien, un niño aprende a golpear una puerta, un niño aprende a sonarse los mocos, un niño aprende a decir buenos días, a decir permiso, a dejar que otro pase, a no colarse en la fila del banco. Un niño aprende. Todos esos procesos son culturales. Y se dan en la medida que ese niño interactúa con el medio en el cual se inscribe. Si el niño ha estado en un medio en donde no hay ninguno de esos parámetros, lo más probable es que no aprende nada de eso. Pero cuando llegue a la escuela, se va a encontrar con una profesora y un profesor, sobre todo de enseñanza básica, que le va a pedir que aprenda una serie de cosas. Y ahí va a empezar entonces el conflicto entre la familia y la escuela. Entonces, mi herencia, su herencia, ¿sí? XX o XY, depende de lo que seamos, hombre o mujer, configuran mi individualidad como ser humano. No hay nadie que sea igual a mí, a menos que tenga un clon que se pueda hacer en laboratorio o un gemelo. Esa herencia es lo que uno lleva producto de esa relación de amor que tuvo el papá y la mamá. Bien, bien. Pero por otro lado está el ambiente, ¿sí? Y en el ambiente nosotros aprendemos a ser personas. Porque no está inscrito en lo genético el ser persona, sino que es un proceso de desarrollo social. Y como es un proceso de desarrollo social, se educa. Y al educarse, entonces empieza el proceso de por qué es necesario estudiar sociología de la educación. ¿Sí? Educar a alguien no es meterle en la cabeza raíces cuadradas, que son re importantes. Educar a alguien es también entregarle categorías para que pueda entender el mundo en el cual está inscrito o en el mundo en el cual vive. Bien, chicos y chicas, preguntas. Bien, entonces, ¿qué es cultura? Sí, dígame, pregunta, dígame nomás. O sea, yo tengo una pregunta sobre la diapo anterior, eso del ambiente.
O sea, ¿hasta qué punto el ambiente influye en nuestro desarrollo y como forma de ver el mundo? Se lo voy a responder en forma poco académica, pero que nos entendamos rápido. ¿Vale? Entre paréntesis, entre comillas lo digo, caleta. ¿Me entendió? Es como tomar el ejemplo a la gente así de bajos recursos que son flight, aunque quieran salir de ese ambiente, pero no pueden salir por la familia, los amigos. Nacen flight y lamentablemente viven flight si no salen de ahí. Sí. Fernanda Reyes, ¿sabes? Mire, los chiquillos que están en el colegio inglés en Talca, que es el colegio más caro de Talca, no son más inteligentes que los que están en la Carlos True. Tienen las mismas inteligencias. Lo que pasa es que los ambientes socioculturales que viven ambos son distintos. Los del colegio inglés lo más probable es que sean ambientes socioculturales muy, muy, muy privilegiados, producto de las profesiones que tienen sus papás, producto de lo que leen, de lo que viajan. En cambio, en la Carlos True, tal vez los ambientes que viven los niños son ambientes de gente trabajadora, que no tiene la posibilidad, producto de su estudio, porque es gente que trabaja de mucho esfuerzo, en consecuencia no pueden leer lo que tienen que leer, no tienen acceso a una buena educación, a una buena salud. Entonces están un poco más deprivados. Entonces aquí viene la pregunta de fondo. La escuela, el deber de la escuela en la República de Chile, ¿sí?, tendría que ser suplir eso, entregarle equidad a las diferencias que vienen por la cuna. El ambiente es fundamental para que una persona pueda desarrollarse como ser humano. Igual hay excepciones y muchos casos de resiliencia, pero el que tiene que entregar ese proceso de equidad, de igualdad de oportunidades, es la escuela. La escuela es el bastión en donde tiene que entregar herramientas a todas las generaciones para que puedan tener acceso a una vida más digna. Hubo un tiempo atrás en este país en donde sacaron a muchos niños fuera del país. Parece que fue de forma ilegal por lo que estuve leyendo en algunos medios. Hijos de gente común y corriente, como todos los que estamos aquí. Bueno, a lo mejor aquí hay entre medio de nosotros alguien que no es tan común y corriente. Pero era gente común y corriente. Esos chiquillos se fueron del país cuando eran bebés, ¿sí? O guagua, como decimos en Chile. Bebé. Se los llevaron a Italia, a Inglaterra. Bueno, esos chiquillos fueron dados en adopción. No sé si legal o ilegal. No, me parece que algunos fueron ilegal. Bueno, esos chiquillos, con la misma carga genética que el cabro que vive en Molina, en Pencahue, en la Carlos Trump, en el centro de Talca, hoy día ese chiquillo que vive en Italia habla 3 idiomas. Ha viajado por medio Europa y lo más probable es que tenga una carrera. Y su hermano aquí en Talca, o a donde sea, hablan solo un idioma y a lo mejor con suerte tienen alguna carrera, o a lo mejor no. La misma carga genética. Fernanda, ¿me explico bien con esto? Sí, profe. Gracias. Bien, ese es el tema. ¿Se fija, no? Entonces, ¿quién equipara eso? La escuela. Porque ¿cómo es posible que un cabro, que es mi hermano, pero se lo llevaron de chico y lo metieron en una familia europea, hable 3 idiomas y más encima haya recorrido toda Europa y yo que estoy aquí en Chile, con suerte hablo español y a lo mejor no tengo ni carrera universitaria? Es la misma carga genética, pues, cabro. Bueno, la misma no, me entiendo que cada uno tiene carga distinta, pero nació el papá y la mamá igual, ¿sí o no? Bien, no sé si me van entendiendo, ¿sí? Entonces,
La carga genética está mediatizada durante el desarrollo por las influencias que recibe el ambiente en el que está inscrito. ¿Me entienden ahora esa frase mejor? ¿Esto que está aquí? Está influenciada, ¿sí? Influida durante el desarrollo por las influencias, ¿sí? Que recibe del ambiente en el que está inscrito. El que nació aquí y se quedó en Chile tiene un desarrollo. El que nació aquí y se fue a Europa, para bien o para mal, tiene otro desarrollo. Por eso digo lo que dije, es decir, yo no sé, creo que alguien de la Carlos Trupp sea menos inteligente que alguien que estudia en el Montessori y en el Blanco. Es el medio ambiente el que hace que uno se desarrolle mejor y el otro se desarrolle peor. Por eso es re importante leer, por eso es re importante pensar, ¿sí? Porque claro, el cabro chico que tiene los papás profesionales escucha cómo invitan a otros profesionales y hablan del dólar, hablan de la comida, hablan de los viajes, hablan con palabras raras, hablan en inglés, hablan de dinero. En cambio, los que estamos en otro ambiente o los que están en otro ambiente invitan a su vez, cuando pueden invitar a alguien, no han tenido la oportunidad de estudiar ni de hablar otro idioma, por lo tanto hablan en forma muy sencilla. Y como no tienen tiempo para leer, no tienen opinión sobre el dólar, sobre el idioma, sobre viajes. Conste que hoy día tenemos televisión para ver cosas maravillosas de otras partes del mundo. Imagínense cómo era esto en los años 60, 70. Conste que hoy día, con un crédito, uno puede ir y venir a Europa. Antes era impensable. Bien, entonces estoy tratando de explicar por qué se estudia sociología de la educación y cuál es la influencia y la importancia que tiene esto en el ser profesor. Chicos y chicas, ¿me van entendiendo? ¿Me voy explicando bien? ¿Queda alguna duda? Explica bien, Sí, profe. Entonces, el medio ambiente influye caleta sobre el desarrollo de una persona. ¿Sí? ¿Se dice todavía esa palabra? ¿Sí? Influye mucho. ¿Mm? Bien. No es la más académica, pero está bien. ¿Por qué no decirla si estamos tratando de explicar de la mejor forma posible en la clase? Bien, entonces, sigo avanzando. El profesor Guervilla, que es catedrático en la Universidad de Granada, y que fue un gran catedrático que me inspiró a mí cuando yo estudié allí, cuando hice mi doctorado en educación y psicología y educación, Enrique Guervilla, un gran doctor en educación y en teología, él define la cultura así. Dice, ¿qué es cultura? Dice, es todo aquel universo simbólico que el hombre o mujer ha elaborado. ¿A qué le llamamos un universo simbólico, chicos y chicas? ¿Cómo uno crea un universo simbólico? Con las palabras, pues. Las palabras crean los universos simbólicos. Cuando uno le dice a una compañera o un compañero te quiero, está creando un universo simbólico. ¿Sí? Porque explíqueme usted en concreto ese te quiero. Tráigamelo, preséntemelo, ¿ver? Tráigalo para acá. Es tan abstracto como un 2. Tráigame el 2. Claro, me lo dibuja en la pizarra, pero me dibuja la gráfica del 2, pero tráigame el 2, ¿eh? ¿Qué es lo que es el 2? Tráigamelo, preséntemelo, póngamelo aquí al frente de todos. Bueno, ese es nuestro universo simbólico, ¿cierto? Se elaboran con las palabras. Los números, el amor, la justicia, la paz, que se encarna después en acciones concretas. 2 zapatos, 2 autos, 2 te quiero, 2 manos.
¿Quién elabora eso? Usted y yo, porque somos mujeres y hombres, ¿sí? Que tenemos razón. Es tanto que de repente uno mira a los perros, los gatos y dice, mire, si parece que me está diciendo que me quiere. Es uno el que está diciendo eso y que le dice al perro e interpreta lo que hay en el perro en el gato. Entonces, más eso, más el universo simbólico, ¿sí? Se suma el mundo físico. Y más todavía el mundo natural. Entonces, ¿qué es lo que es la cultura? El universo simbólico. ¿Sí? Más el mundo físico. Más el mundo natural. ¿Ya? Eso es cultura. ¿Se fija? Entonces, aquí le vamos a poner, abajo le vamos a poner palabras. ¿Sí? Palabras como paz, como amor, como paz, etc. El mundo físico, las casas, los edificios, ah, las calles, los estadios, las plazas, cine. Pero más la naturaleza, estoy escribiendo mal, lo siento. Naturaleza, ¿sí? Montaña, ¿no? Montaña. Bueno, para escribir ideas, lo siento. ¿Me explico bien, chicos y chicas? Entonces, mire, si yo estoy en una casa en donde hay pocas palabras, porque no hay mucho universo simbólico, entonces mi cultura va a tener una falencia de eso. ¿Sí? Si lo que yo veo en casa y edificio y calle y estadio no es muy bueno, voy a tener otra falencia en eso. Pero si, y además, si yo vivo acá en Chile, que es el fin del mundo, entonces voy a hacer de una forma determinada. En cambio, si uno vive en la mitad del mundo, va a ser más, voy a tener mucho sol y voy a hacer de otra forma determinada. ¿Me explico? Tal vez voy a ser más alegre, no tan triste ni melancólico. ¿Por qué? Porque voy a estar todos los días con el sol encima. Por ejemplo, en el norte de Brasil amanece a las 5 de la mañana y amanece con un tremendo sol. No con un sol suavecito, sino que pega el tiro nomás el golpe en la cabeza. Calor. Y la gente juega al fútbol en la playa a las 7 de la mañana. Y uno dice, oh, dice, qué raro. Porque mi mundo simbólico dice que al fútbol se juega después, más tarde, como a las 9 más o menos, porque a esa hora nadie va a estar dándole al fútbol a las 7 de la mañana, a menos que sea una cancha con luz.
Ya, no sé si me estoy explicando bien. Preguntas y demás. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ya, entonces, desde esa perspectiva, es re importante tener claro que hay la socialización que se da dentro de los procesos educativos es un proceso de interrelación entre la sociedad y el individuo. Y en este proceso se interiorizan pautas, hábitos, conductas, valores compartidos con la mayoría de los integrantes de la comunidad. Y esto se produce, cuando, lo voy a proyectar gigante. Se produce, deme un minuto, por favor. Aquí se ve algo mal. Ahí está. Se produce cuando las familias que tenemos no dan abasto y entonces, como no dan abasto, se necesita una escuela que nos pueda ayudar a adquirir todo lo que está allí, que son conocimientos, pautas, valores compartidos para ser parte de una sociedad en la cual nosotros vivimos como personas. Bien, entonces, eso sería. Eso sería. ¿Preguntas? Profesor, Sí, aquí dígame nomás. llama un proceso interrelacionado. Sí. Sí, buena pregunta. Deme un minuto, por favor. Deme un minuto. No encuentro ni un monito para copiar y para pegarlo. Es cuando se produce la relación entre la sociedad y el individuo, ¿sí? La sociedad en espacios como, por ejemplo, en la familia, en espacios como, por ejemplo, el trabajo, en espacios, por ejemplo, como la escuela. En todos esos ambientes o espacios, los individuos nos relacionamos, ¿sí? Entonces, interrelación. Una interrelación es la relación entre un individuo y otro individuo. Un individuo o una persona le dice algo a otra persona, esa otra persona le responde. Ese proceso que se da en un contexto de trabajo, ¿sí? Es un proceso de relación o de interrelación, es decir,
de comunicación entre dos personas que permite que esas dos personas puedan compartir qué piensan sobre la vida, ¿sí? Qué piensan sobre los valores, qué piensan sobre cómo hay que actuar frente a determinados puntos de vista. Entonces, cuando uno llega a un trabajo, por ejemplo, hoy día se estila a que haya una jornada de inducción para que las personas que llegan al trabajo puedan entender cómo funciona ese colegio o esa empresa. Y les pasan un reglamento de orden, higiene y seguridad, les dicen cuáles son las formas de proceder, le asignan un espacio donde él va a estar, a los profesores les pasan el proyecto educativo institucional, les dicen cuántas horas de clase va a tener, les presentan al director, al encargado de UTP, al orientador, al inspector general, le dicen cuál es su curso, ¿sí? Y le dicen, aquí nosotros tenemos esta forma de actuar. Le entregan pautas, ¿sí? Interiorizan pautas. Él después de a poco va entendiendo cómo ellos funcionan, ¿sí? Qué prácticas tienen, hábitos. Después se va dando cuenta cuáles son las conductas de esas personas. Y después uno se da cuenta cuáles son las cosas más importantes para esa escuela, ¿sí? Cuáles son los valores más importantes. ¿Sí? Y ya. Todo eso se llama proceso de socialización. ¿Sí? Y la educación, los procesos educativos, hacen lo mismo con los niños y las niñas en este país. ¿Sí? Socializan. ¿Para qué? Para que las niñas después puedan integrarse al mundo en el cual están insertos. Cuando no existe ese proceso de socialización, entonces tenemos unos cabros, ¿sí? Que tienen 16 años y que están baleados hoy día por una persona de la PDI porque intentaron quitar su auto con un arma de fuego y él reaccionó en defensa propia y les pegó un par de balazos a uno, a dos, y los dejó a uno para el gato y a la otro más para medio gato, y había un cabro de 12 años metido allí. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Hay un proceso de socialización, pero no tiene nada que ver con el proceso de socialización que tenemos todos los que estamos en esta sala. Es distinto. No sé si me estoy explicando bien, chicos y chicas. ¿Y quién es la encargada de ese proceso de socialización? La escuela, pues. La escuela. ¿Y cómo se hace? A través de las palabras, universo simbólico. ¿Y cómo se hace? En una sala de clase, mundo físico. Y le otorga significado a las cosas que hace la gente. Bien, preguntas, chicos y chicas. ¿Están todos dormidos ya? ¿Sí? Profesor, Sí. con el ejemplo que dio de la escuela de que el cómo era que el mundo físico era la escuela, ¿verdad? Sí. El El universo, edificio, la sala de clase, los bancos, ¿sí? el universo, ay, ¿cómo se le llamaba? Simbólico, El simbólico. universo simbólico sería la educación. Las palabras que se dan dentro de esa sala de clase, pásame el lápiz, cuánto vale esto, no, nos gusta más las matemáticas, me gusta poco leer, no me gusta mucho, no sé, ¿me entiendes? ¿Y Los el mundo discursos. natural cuál es? Bueno, la escuela no está en el aire, pues, ¿cierto? Está sobre la tierra, ¿o no? Ah, ya es que como no lo mencionó, yo quería Sí, sí. confirmar eso. No, no, pero la tierra, los árboles, ¿sí? La localidad. Estamos en Chile, en el fin del mundo, ¿sí?
Bien. ¿Otras preguntas de otros chiquillos y chiquillas, por favor? La próxima clase vamos a poner las pruebas, ¿ya? Vamos a fijar la fecha de las pruebas para que me acuerden. Bien. ¿Ninguna pregunta? Niños, niñas, preguntas, ¿están todos dormidos? Yo de nuevo, profesor. ¿Este PowerPoint lo va a subir de inmediato a la UCM o va a esperar un poco? No, no, voy a subir hasta donde lleguemos hoy día, lo subo, no hay problema. Y la clase también voy a empezar a subirla al tiro para que las tengan ustedes, tengan acceso inmediatamente, ¿vale? Gracias, profesor. Lo que pasa es que me demoro un poco porque tengo otras cosas que hacer, pero lo voy a hacer lo más rápido que pueda, ¿vale? Ya, me parece muy bien. Sí. Muy bien, a mí también me parece muy bien. Preguntas, chicos y chicas, Profe, en relación a todo lo que hemos visto, no esto último. Si alguien está pensando en una cosa que vimos hace media hora atrás, me lo dice nomás. ¿Con quién hablo? yo quería hablar con María José. Hola María José, dime. En el enunciado que está, bueno, antes de socialización, la escuela germina cuando los procesos de socialización espontánea. No entendí muy bien la referencia. ¿Me podría dar un ejemplo? Sí, por supuesto. La escuela eh, brota, ¿sí? Es como cuando se ha fijado que ya estamos, se ha fijado el otro día caminando por aquí cerca, hace como 2 semanas atrás, me quedé impresionado. Los aromos ya están en flor, ¿sí? Eso germina, brotar, ¿eh? Cuando los procesos de socialización espontánea, ¿cuáles son los procesos de socialización espontánea? Los que se dan acá, mire, en la calle, María José, ¿sí? En la casa, los amigos, en el trabajo, a través de la tele, en los medios de comunicación, ¿sí? Todos esos procesos, ¿sí? Son procesos de socialización espontáneos. Porque cuando uno va al colegio, hay un proceso de socialización que está organizado, ¿cierto? Está organizado porque, por ejemplo, esto mismo que estoy haciendo yo no es espontáneo. Les presenté un programa, después les presenté una planificación, la próxima clase les voy a decir las pruebas, le estoy diciendo le estoy tratando de explicar esto paso a paso. Se fija que no hay aquí no hay nada que esté al azar, no hay nada espontáneo, está todo organizado. Pero mi papá y mi mamá no creo que hayan tenido una planificación para educarme. Y cuando uno tiene amigos, tampoco dicen ya, unidad número 4. Ahora vamos a aprender a decir cosas cuando los papás nos pregunten si tenemos pololo o no tenemos polola. Primera subunidad. ¿Cómo decir algo y no decirlo? No, no hay. Los procesos educativos son, fuera de la escuela, son espontáneos. No sé si le estoy respondiendo, María José. Sí, profe, muchas gracias. Ahora Sí, entendí mejor. claro. Pero, a ver, ¿qué duda más le queda? Cuente. O sea, era ese enunciado que o sea, no sabía a qué se trataba. No lo Claro. tenía tan claro. Ahora, hay cosas que uno aprende en la calle y la gente tiene la escuela de la vida. Sí, sin duda que sí. ¿Sí? Pero cuando uno se enferma del estómago, no va a donde el señor de la escuela de la vida, donde un médico que se ha tirado como 7 años mínimo estudiando. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso sistemático. Pero, evidentemente que también hay cosas que son muy sabias que sabe la gente desde la vida cotidiana. ¿Mm? Pero, eh,
la escuela es la encargada de incorporar a las nuevas generaciones al mundo del trabajo y al mundo cultural. La escuela es la que tiene esa misión, no la tiene otra persona. Y tenemos una gran misión por delante. Bien. ¿Más preguntas, chicos y chicas? ¿No? Ya. Entonces, mire, ¿qué es lo que es socialización? ¿Sí? Es un proceso de interrelación, ¿sí?, entre la sociedad y el individuo. Aquí está la sociedad. Y acá está el individuo. Entonces, la sociedad le dice cosas al individuo, ¿sí? ¿Ve? Le dice cosas. Y el individuo le responde. Esa es la interrelación. ¿Se fija? ¿Y qué es lo que hace con eso? Interioriza pautas, hábitos y conductas. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace este proceso de interrelación? Este proceso es integrándose, se integra. ¿A qué? A un grupo humano. Se integra la persona o el individuo a un grupo humano. ¿Sí? ¿Para qué se integra ese grupo humano? Para aprender. Para adaptarse. Y en ese proceso de adaptación se adapta a las instituciones que tiene la sociedad. ¿Cuáles son esas instituciones? La familia, la, la escuela, etc. ¿Sí? Pero también esa persona conversa con otros. ¿Sí? Conversa. Al conversar, entra en relación. Vive con. Convive es vivir con, ¿cierto? Vive con. Vive con ellos. Y recibe la influencia de parte de ellos. ¿Sí? Al recibir la influencia de parte de ellos, entonces, desarrolla su personalidad. Entonces, la personalidad que todos tenemos es producto de este proceso de interrelación. No es genética solamente. Para allá, para acá. Bien, preguntas. Profesor, más que una pregunta, le quiero confirmar de que ahí hay un con que sobra. Después de vive con. Ah, sí, muchas gracias. No, pues ahí sí. Muchas gracias. Entonces, desde esa perspectiva, este proceso debe ser formado o educado, porque esto no es al azar. No es al azar, se forma. Todos los que estamos aquí, no vamos, espero, no vamos a andar haciendo un portonazo, porque nos dijeron que eso no era apropiado.
nuestra familia y después la escuela. Fuimos formados para eso. En cambio, hay otros compatriotas que sí lo hacen, porque no han sido educados en este proceso. Ellos no recibieron los Profe, mismos hábitos, los mismos valores, las mismas conductas. Dígame. ¿Hola? profe, una pregunta. Sí, Fernando, dime. O sea, tiene que ver, o sea, es respecto a ese proceso de socialización, con ese ejemplo que usted dijo sobre, por ejemplo, jóvenes de 12 a 16 años que hacen portonazo y todo eso, pero mi pregunta es cómo podemos ayudar a esas personas que no tienen un apoyo ni esos procesos de socialización que se dan en el colegio, porque por el ambiente que tienen le impide adaptarse a la sociedad, pero cómo nosotros como profesores, o sea, en formación, podemos ayudarlo o la sociedad, cómo se le ayuda para que obtengan esos procesos y puedan insertarse a la sociedad. Muy buena pregunta. No sé cómo se hace eso, Fernanda. Porque em, hay que llegar a un colegio, mirar, mirar, mirar y mirar mucho, observar mucho. Darse cuenta cómo los chiquillos y chiquillas aprenden. Conocerlos, conocerlos, saber cómo aprenden, ¿sí? Cómo se conviven. Una vez que uno tenga claro eso, uno se va a ir dando cuenta qué valores tienen, cómo se comportan, qué conocimientos tienen. Y una vez que tenga todo eso uno claro, uno va a poder hacer una clase de matemática mejor, mucho mejor. Porque si no, uno va a hacer una clase de matemática como si estuviera haciéndola en China, o en Inglaterra, o en Nueva Zelanda, o en Santiago. Entonces, para poder hacer una buena clase de matemática, hay que llegar al lugar donde uno va a trabajar y mirar cómo son los procesos de aprendizaje que tienen, cuáles son las expectativas que tienen ellos sobre su mismo aprendizaje, que tiene que ver con los estándares que están a punto de salir, los nuevos estándares pedagógicos de educación. Hay que estar con las orejas paradas, atentos a lo que los cabros y chiquillas quieren, sobre todo en enseñanza media. Allí te vas a dar cuenta no solo de un problema de poder cognitivo, sino que significa saber cómo aprenden y cómo no aprenden, qué motivación tienen, ¿sí? Sino también te vas a dar cuenta de aquellas necesidades que tienen como niños y niñas, como personas. Y entonces allí, solo allí, se va a poder ayudar a alguien a tener una vida más digna. Em, Me imagino que todos estos niños que tienen estos problemas necesitan en programas especiales, pero eso ya es otra cosa ya. Yo estoy tratando de pensar un poco en lo que podemos hacer nosotros como profesores. Cuando uno se encuentra con cabros que no se adaptan a las normas dentro de la sala de clase, entonces se sientan mal, no escuchan a nadie, se paran, conversan, no dejan que nadie aprenda, prefieren estar afuera, molestan, no están adaptados. Si uno les dice algo, reaccionan en forma agresiva. Todo eso ustedes van a vivir con eso, ¿ah? Van a estar allí. Bueno, allí van a tener que tener las orejas muy paradas, las antenas muy, muy, muy sensibles para buscar los caminos, para entender y para poder ayudar a esos chiquillos. Y una vez que tengan claridad con quién están,
Recién ahí van a poder hacer un proceso educativo que transforme la vida de esa gente. Porque uno no se hace profe para pasar materia nomás. ¿Me entiende? Disculpe que hable así. Sobre todo cuando trabaja en colegios en donde hay mucha precariedad o gente que es más pobre, ¿no? Hoy día le llaman vulnerable, como que le tienen miedo a la palabra pobreza. ¿Ah? Entonces, claro, están más desprovistos de todo. Son los que más ayuda necesitan. Se necesitan los mejores profes ahí. Suele suceder que no están los mejores ahí, a veces. Entonces, claro, hay que tener expectativas sobre los chiquillos también, pues, ¿ah? No hay que pensar que no van a llegar a ningún lado, porque si no ellos se dan cuenta que uno tiene expectativas. En consecuencia, no van a poder hacer nada por superar su situación. Y claro, eh, cuando uno conoce eso, Fernanda, entonces uno puede hacer algo para ayudar a alguien. Porque si no, es como hacer algo estándar. Ya vamos a hacer un programa de reinserción social. Vamos a hacer un programa. Y nadie sabe cómo son los cabros. Tienen el programa, ¿no? Claro, sirve, sin duda que sirve, pero no todo lo que podría servir si uno conoce. En consecuencia, es un trabajo complejo, no fácil, y que claro, que lo más probable es que muchas veces usted se dé cuenta que no siempre resulta, que es parte de la realidad, esa cuota de frustración, ¿sí? De saber que no nos fue bien en todo. No sé si le expliqué, le respondí algo, Fernando. Claro, profe, sí, me quedó claro. Claro, porque, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Que estamos como funcionando en el aire, ¿no? Claro, hay programas, por ejemplo, de inserción social y todo que son muy buenos, pero en lo que respecta a nosotros, si lo pensamos en lo que es nuestro trabajo específico, como ayudar a que la gente pueda entender el área de las matemáticas, hay que tratar de entender cómo son, qué quieren, ¿sí? Eh, Puede ayudar a hacer procesos pedagógicos buenos, po, que permitan que la gente pueda progresar en su aprendizaje. Bien, mire, eh, a propósito de lo que estoy hablando, les voy a mostrar algo para que me entiendan. Estos son los estándares pedagógicos de formación inicial docente, ¿sí? No están todavía decretados, ¿sí? Es una, ¿cómo se dice? Es una simple, es un avance solamente. Mire lo que dice el primer estándar. Conoce la disciplina. ¿Cuál es la disciplina suya? Las matemáticas. El currículum y cómo integrarlos en la planificación de la enseñanza. Yo sé que no va a entender muchas cosas aquí, pero no importa. Segundo estándar. Conoce las características e intereses de los y las estudiantes y cómo integrarla a la planificación. A ver, conoce la disciplina y el currículum, conoce la materia. Pongámosle así, la materia. ¿Para qué? Para planificar la enseñanza. Ya, pero no, para poder hacer las clases. Conoce la disciplina, que es la matemática, y el currículum, la forma de cómo enseñar la matemática, para hacer una planificación de enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada espontáneo, está todo planificado. Pero no solo basta eso, hay que tener que también que conocer los intereses de los estudiantes. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, eh, los profesores llegaban ni se preocupaban de nada, le tiraban para adelante nomás. El que entendió, entendió. Bien. Tercero,
conoce la necesidad de aprendizaje de los y las estudiantes. No solo los intereses y características, sino que también las necesidades de aprendizaje. ¿Se fijan? Genera un ambiente inclusivo. Demuestra altas expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Eh, altas expectativas. Hay profesores que no demuestran altas expectativas, andan bajoneando a los cabros. No sirven para profesores. Bien, bien. ¿Queda claro, chiquillos y chiquillas? Sí, profe, claro. Uno tiene que tener alta expectativa, aunque el cabro no cache ni una al principio, porque cuando uno se mete no tiene por qué cachar nada y entender nada. De a poco entenderá y habrá que mediarlo de una forma determinada para que aprenda. Eh, y tener alta expectativa es pensar que todos los que están dentro de esta sala pueden aprender. Unos más rápido, otros más lento. Algunos tendrán que repetir el curso, otros no. Pero aprenderán. Aprenderán. Mire, cuando yo llegué a Madrid la primera vez, hace 30 años atrás, y me fui a la Complutense de Madrid, que es una universidad gigante como la Universidad de Chile, pero más grande todavía, gigante. Y me metí Compañero, ¿soy yo o el profesor de repente se salió? Se salió. El Sí, profe. sí salió, profe. Muchas gracias.
Volvimos. Se me cayó internet, lo siento. ¿Están todavía ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, no se preocupe. Sí, profesor. Bueno, alguna vez que pase. Bueno, le estaba... ¿En qué quedé? No me acuerdo ya. ¿En qué quedé? No me acuerdo ya. Exactamente. ¿Hasta dónde me escucharon hablar? A ver. ¿Hola? Estaba explicando algo, ¿no? Estaba contando algo de Madrid, que cuando fue a Madrid. Ah, sí. Entonces llegué a la facultad y vi unas fotos de egresados. Y en la carrera de Derecho entraron 100 y salieron 90. Y ahí entendí que en Chile estábamos muy lejos del desarrollo. Porque aquí entran 100 y salen 5. Y no creo que nosotros seamos mejores o peores que una universidad europea. Entonces, claro, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en el fondo, los procesos de socialización, ¿sí? En los procesos de socialización, estimados estudiantes, se juega mucho, ¿me entienden? Se juega mucho. Y cuando uno es profesor, uno tiene que tener altas expectativas sobre los estudiantes, para que los estudiantes puedan sentirse valorados, y al sentirse valorados, van a poder aprender lo que tienen que aprender. Claro, algunos sacarán un 6, otros un 4. Después, cuando maduren, mejorarán los del 4. No sé si me explico bien. ¿Me explico bien? Sí, profe, se Sí, entiende. profesor. Sí, muy bien. Entonces, nada, vamos a dejar hasta aquí hoy día. Hoy día no vamos a hacer ningún ejercicio específico de trabajo de taller. Está bien, ya hemos hecho más de una hora, yo creo que está bien. Entonces, les deseo una muy buena semana. Como siempre, un agrado estar con ustedes. Espero que podamos aprender juntos muchas cosas y me preguntan todo lo que no se entienda, por favor, ya me conocen ya y saben que yo no tengo ningún problema en explicar. Y también sepan que yo a ustedes los valoro como lo que son estudiantes y están aprendiendo y juntos también tenemos que aprender. Así que ánimo, no se compliquen, pregúntenme lo que no entiendan sin ningún problema, ¿vale? Para eso estoy aquí, para eso soy pedagogo. ¿Mm? Así que nada, muy bien pues. Muchas Muy gracias por bien. la clase, profe. Espero Chao, que profesor. espero que les haya servido. Nos vemos, chiquillos, chiquillas, que estén bien. Muchas gracias, profesor. Chao, profe. Profesor. Gracias por la clase. Sí, Nos vemos. dígame. Profesor. ¿Ya subió el PowerPoint a la UCM? Este, Sí, el que acaba de presentar. ¿usted cree que soy tan rápido para subirlo, Andrés? Discúlpeme, profesor. No, tranquilo, Andrés, se lo pongo así para que se dé cuenta de lo que me está preguntando. Calma, que, ya lo voy a No subir, Andrés. sé. Ya, gracias, profesor. No se Solamente preocupe, Andrés, quería tranquilo. confirmar. No, tranquilo, yo lo voy a subir, pero denme un poquito más de tiempo, ¿vale? Ernesto, dígame. Profesor, Sí, ¿usted puede agregarme al UCM virtual? ¿caso lo puedo agregar? ¿Sí? ¿O tengo que pedirlo al director? Es que me inscribieron en el curso hace poco. ¿Y no tiene acceso al UCM virtual? No, no aparezco. No aparece en la plataforma el curso.
Qué cosa más rara. Pero ¿Por usted qué me no puede le matricular. ¿Por qué no le echa usted una vuelta por su director de escuela? Yo lo voy a anotar aquí también para pedirle a mi secretaria que lo agreguemos. Pero hagámoslo en forma conjunta, ¿vale? Es que yo la solicitud del ramo lo hice al director la semana pasada, o A ver, antepasada, no me acuerdo, pero ya lo había solicitado el curso. Me lo agregaron a la plataforma SAP y ya me parece inscrito el curso. ya, entonces ahora UCM virtual. ¿Por qué no le pego? Es que lo que pasa es que si yo voy a voy a hablar con la secretaria, pero creo que es más rápido si usted le pide a su director de escuela, Es ¿vale? que ni siquiera me han respondido el correo. Sé que me agregaron los cursos, pero no me han respondido el No, correo. porque Ernesto, mire, ¿Mm? no solo tiene que ver este curso, tiene que ver 5 cursos más. Claro. Entonces, debe estar más los 5 cursos que tiene que hacer él y más todos los problemas que debe tener como director de escuela. Entonces, Sí, pues no dice. están inscribiendo a la gente recién en la carga SAP. Entonces, usted le va a escribir de nuevo, ¿vale? Porque él es el que tiene que agregarlo en la UCM virtual, ¿vale? Sí, no, pero Yo para no ser. voy a averiguar igual si se puede, si lo puedo hacer yo, pero yo creo que el más indicado es su profesor, director de escuela, ¿vale? Claro. O sea, igual le pregunté a usted para que fuera un poco más rápido y así no hacer tanto trámite. Era para eso nomás. No, Igual no, le lo que agradezco. pasa es que, lo que pasa, Ernesto, es que cada escuela tiene un director, Claro, sí, sí, lo sé. y ese director es el encargado de todos los estudiantes de esa escuela. Ujú. Pero yo voy a Bueno, ver qué puedo hacer, ¿vale? Voy a averiguar, ¿ya? ya, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta Nada, luego. Ernesto, que esté muy bien, hasta luego. Gracias por la clase. Chao, chao. Ah, que esté bien, Ernesto.